Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. ¿Cómo están ustedes? Junto con saludarlos, como siempre, les pido por favor que me avisen en el chat si todo está bien. Hoy día sí partimos puntual, me dice el señor Planck. Sí, partimos puntual. Es algo bueno la puntualidad, a veces no podemos serlo, pero hoy día sí, ¿ya? Muchas gracias a Pamela, que me fue la primera en decirnos que está todo bien. Muchas gracias. Hoy vamos a seguir insistiendo con, las propiedades coligativas. Se me olvidó cambiar el título, pero en realidad esto es disoluciones. Las propiedades coligativas van en el contexto de disoluciones. Hoy día es nuestra última clase de este mismo, de este tema, que es disoluciones, y vamos a ver un resumen pequeñito. Vamos a ver algo que nos queda, que son los factores que afectan la solubilidad. Vamos a hablar de destilaciones y también del material de uso común en laboratorios, cosa que no nos va a aparecer en la PSU como tan explícita, pero que aparece y está escondida dentro de uno de los objetivos del temario DEMRE. Para el que lo haya leído, no sé si lo encontró, lo vieron por ahí, ¿no? Así que eso vamos a ver el día de hoy. Probablemente ustedes van a decir, este compadre sigue hablando de disoluciones, ¿cómo va a ser tan insistente? El tema es que por algo lo hago, ¿ya? Les dije en la primera clase, disoluciones es un tema muy, pero muy importante en la PSU. Tiene varias preguntas, no va a ser ni una ni dos preguntas, van a ser varias. Así que por favor, pongan la atención, estén atentos con esto, los quiero muy despiertos ese día cuando aparezca la pregunta de disoluciones, porque van a ser las preguntas, ¿ya? Así que, eso. ¿Qué pasó en la clase pasada? Nos quedó pendiente un ejercicio. ¿Se acuerdan? En la siguiente tabla se presentan las concentraciones de 4 soluciones de glucosa en agua a diferentes concentraciones. Y ahí están dadas sus concentraciones. Está la solución W, la solución Q, la solución R, la solución Z. ¿Ya? En orden ascendente, si vamos leyendo hacia abajo, de concentración. ¿Ya? En base a la información anterior, el orden de las soluciones respecto de su presión de vapor es de menor a mayor. Y ahí están las alternativas. ¿Alguien se acuerda de esta pregunta, no? Tenemos que ordenar las presiones de vapor. Pregunta Juan Rorrito si es bastante materia con respecto a disoluciones, me imagino. No es tanta. Sorprendentemente no es tanta materia la de disoluciones. Yo les recomiendo estar ahí súper atentos porque si bien obviamente hay que estudiar un par de cosas que son súper importantes, que las hemos visto ya, yo creo que no es tanta materia en comparación a la cantidad de ejercicios. Es un hincapié que le hacen los tíos del DEMRE para que nosotros estemos bien atentos. Recuerden que sin saber soluciones en el laboratorio no podemos ni entrar. ¿Ya? Para la gente que le gusta la química. Es súper importante. ¿Qué solución estoy tomando? Un café de una marca que no suelo tomar. Pero está bueno. Ya. Pues no me ha llegado ninguna respuesta. Me han llegado solo preguntas. No ha llegado ninguna respuesta. ¿Cómo plantearíamos este ejercicio? ¿Cómo ordenaríamos las presiones de vapor si tenemos el único dato que es la concentración? Bueno, ¿cuál era la fórmula de presión de vapor? ¿Cómo se obtenía el cambio o la presión de vapor nueva que vamos a tener cuando agreguemos el soluto y se forme esta solución? Bueno, ¿se acuerdan? Aquí está, lo estoy topando, miren, me voy para el lado. La presión de vapor es igual a la presión inicial, es decir, antes de que se forme la solución, multiplicado por la fracción molar, ojo, yo les decía aquí, ojo piojo, del solvente o el disolvente, por eso la D, ¿ya? Esa cuestión que está aquí es súper importante porque la XD nos dice solvente. Normalmente nosotros no agarramos la concentración del solvente, agarramos la del soluto. Así que es súper importante, voy a escribir de nuevo la fórmula para no taparla. La presión de vapor es igual a la presión inicial por XD, que es la fracción molar del solvente. Entonces, ¿qué tengo en esa fórmula? Tengo que mientras más grande sea la fracción molar del solvente, mayor va a ser la presión de vapor. El tema, y aquí los quiero súper concentrados, es que cuando me informan de estas concentraciones y cuando me hablan de una concentración de una solución, normalmente es la concentración del soluto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, se entiende que la fórmula de presión de vapor depende de la concentración, de la fracción molar del solvente, pero esta cuestión que está acá es la del soluto, porque normalmente la concentración que nos informa es de soluto. Entonces lo que tenemos que hacer es
agarrar la lógica, como dice don Brian, de hecho que tiene razón en que esto es un tema lógico, porque no hay que hacer mucho cálculo, hay que decir, si yo tengo mayor cantidad de soluto o mayor concentración de soluto, como por ejemplo en el caso de la Z, que es la más grande, ¿cierto? La concentración de soluto es 0,06, más grande que todo el resto, significa que esta es la que va a tener menor concentración de solvente, ¿cierto? Porque hay una relación solvente y soluto, mientras más concentración de soluto, menor concentración de solvente. Entonces, la Z va a ser la más chiquitita, va a tener este XD, que va a ser el más chico, y por lo tanto vamos a tener que se va a multiplicar por un número menor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor concentración de soluto, menor presión de vapor, es decir, que el orden va a ser más grande el W, después va a venir la Q, después la R y la Z. Entonces, si me preguntan de menor a mayor, tengo que ir de aquí hacia arriba. ¿Se entiende? Que mucha gente vota ahí. Ojalá que me sigan con la idea de que lo más importante en esta pregunta es que esta es la concentración de soluto y lo que me piden en la fórmula de presión de vapor es la concentración de solvente. Así que es inversamente proporcional. La que tiene menor concentración, la menor presión de vapor es la Z, que tiene la mayor concentración de soluto. Y después viene la R, después viene la... No, perdón, después viene la Z, después viene la Q, después viene la R y después la W. Yo había visto que esta cuestión está en orden creciente, pero no es así, ¿cierto? Es el orden de más grande en soluto, ¿cierto? Z, Q, R y después W. Entonces buscamos esa alternativa, pero es al revés, que sería la alternativa D. D de dedo, dice Víctor Hugo. Génesis dice XD. Sole dice D, ¿ya? Y el señor Brian, que había dicho la D por lógica, muy bien su lógica. Lo felicito por tener un gran sentido lógico. Ya, esa pregunta quedó pendiente la clase pasada. Habíamos visto igual materia de esto. No era mucha materia, pero sí había materia que es muy importante. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esto? Los tipos de soluto, que habían distintos tipos de soluto. Había los tipos de solutos que eran electrolitos y los que eran no electrolitos. Lisis significa en ciencias romper. Y electrolito es aquella sustancia que cuando entra en solución se rompe o se divide y genera en el fondo una mayor cantidad de partículas después de esa división. Y esas partículas pueden conducir la electricidad. Por ejemplo, los compuestos iónicos. Casi siempre que en la PCU nosotros veamos un compuesto iónico que entra en solución, nosotros vamos a saber que es un tipo de soluto electrolito. Ahora, ¿cómo sé yo que esto es un compuesto iónico? Acuérdense que el enlace iónico se forma cuando yo tengo dos átomos que están en lados contrarios de la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio que está a la izquierda y el cloro que está muy a la derecha de la tabla periódica. Esa cuestión se va a unir sí o sí por un enlace iónico. Así que el cloruro de sodio es un compuesto iónico y eso quiere decir que si entra en solución voy a tener sí o sí un soluto electrolito. Es decir, que la solución va a ser capaz de conducir la electricidad, ¿ya? Y el no electrolito es aquel soluto, que no se divide, que sí entra en solución, que recuerden que en el fondo el entrar en solución significa esa capacidad de ser rodeado por las partículas del solvente. Es decir, que el soluto que no es electrolito igual termina siendo rodeado por el solvente, pero él no se divide, no se rompe. Tal cual, así como llega la glucosa, por ejemplo, entra la glucosa en solución y sigue siendo glucosa. No se divide ella. Solamente viene el solvente y empieza a rodear estas moléculas de glucosa. Así que eso es un tipo de soluto no electrolito, no se rompe. Pregunta Planck si el cloruro de sodio es la sal de mesa. Efectivamente, no es nada más ni nada menos que la sal de mesa. Usted perfectamente podría decir le voy a echar cloruro de sodio a la sopa y estaría en lo correcto desde un punto de vista químico. ¿Ya? Esto lo vimos en el contexto de soluciones y lo vimos también en el contexto de propiedades coligativas, donde vimos el aumento bobioscópico, el descenso crioscópico, la presión de vapor y la presión osmótica. El aumento bobioscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica eran propiedades coligativas que recuerden que debían ser corregidas por este famoso factor de Van Hoff, que en el fondo me hablaba que cuando yo tenga o calcule mediante la fórmula respectiva el valor que me daba la propiedad coligativa, por ejemplo un aumento bobioscópico, tengo que corregirlo por el número real de partículas que hay en solución.
Ya habíamos hablado en el fondo que si yo tengo un soluto que es electrolito, por ejemplo el cloruro de sodio, cuando yo meta una partícula de cloruro de sodio, va a dividirse, va a generar dos partículas en la solución, el cloruro y el sodio, se va a dividir la cuestión. Entonces voy a tener un número real en solución que es el 2 partido por el número inicial que era el 1, así que voy a tener que corregir el valor de la propiedad corrigativa, por ejemplo el aumento bioscópico, el descenso crioscópico, por este numerito, ¿ya? Suele complicar el nombre, Van Hoff, la Y, toda la cuestión suele complicarnos mucho. Yo creo, y les dije, se lo repetí varias veces, que no es un concepto tan difícil. Si les complica mucho este concepto, por favor, léanlo de nuevo. Léanlo de nuevo, pero abran su mente y dense cuenta que no es tan difícil, creo yo. Porque me ha pasado mucho que mis alumnos se complican mucho con este concepto, ¿ya? Es simplemente el número real de partículas. Y teníamos ciertas cosas que nos planteaba este texto, en realidad, que para los no electrolitos se quedaba en 1. Es decir, que no había que corregir. Si yo pongo o no pongo el factor de Van Hoff, da lo mismo en el caso de los no electrolitos porque voy a poner un 1. Al multiplicar por 1 queda todo igual. Para los electrolitos fuertes, como el cloruro de sodio o el nitrato de potasio, que en realidad se va a dividir en dos partículas, cloruro y sodio por un lado, o nitrato y potasio por otro lado, por este, vamos a tener dos partículas, así que el factor de Van Hoff es 2. Y para otro tipo de compuestos iónicos, como ese sulfato de sodio o este cloruro de calcio, vamos a tener un número mayor dependiendo de la cantidad de partículas. Y ahí donde yo hago la primera disculpa pública por no poder explicarles cómo identificar que esta cuestión es un compuesto iónico formado por sodio y por un ion que se llama sulfato, que es el SO4. Ahí yo necesito, por favor, que les pongan mucha atención a esos casos, ¿ya? No tengo cómo explicarles, o no tengo las herramientas ni el tiempo para explicarles cómo el azufre con el oxígeno de ahí se forman un puro ion, ¿ya? De hecho, esos son oxianiones, que son famosos y tienen harto cuento químico detrás, pero necesito que empiecen a reconocer ese tipo de iones porque es muy importante verlos, ¿ya? Lamentablemente no hay otra forma, soy sincero con ustedes. En este contexto tienen que poner ojo ahí, ¿ya? Y ahí estaban, bueno, cómo quedarían estas fórmulas, que eran las mismas que habíamos visto antes, pero corregidas por el factor de Van Hoff. Por ejemplo, este que es el aumento buioscópico, que recuerden que es un diferencial, ese triángulo es un cambio, representa el cambio. Tenemos la constante ebuioscópica, que aquí en inglés dice Kb, la m, que es la molaridad, y esta I que está corrigiendo al lado, ¿ya? Siempre va a estar esta I corrigiendo, va a estar corrigiendo también el descenso crioscópico y la presión osmótica, ¿ya? Así que por favor no se les olvide, recuerden que si es que se le olvida el factor de Van Hoff de la PSU y había que ponerlo, la respuesta incorrecta que sale de no usarlo va a estar en la alternativa, ¿ya? Porque es una trampita que va a estar siempre ahí. Así que se los encargo. Que no se les pase, por favor. Me dicen, por el hecho de ser un metal y un no metal, se podría asumir que es iónico, pero ¿cómo lo hace usted para, en el fondo, darse cuenta que el SO4, o este sulfato completo, es el no metal? ¿Ya? Ese es el tema. Ahí se los encargo. Hay un tema de electronegatividad también. Este es un anión, el SO4, que tiene una carga característica, pero no son tantos. Vamos a ver los fosfatos, los sulfatos, que suelen aparecer. Ahí yo les encargo, les pido las disculpas por no poder explicárselo de una forma mejor, les encargo que los vean. Cuando vean esta cuestión y aparezca un ejercicio así, pongan su sospecha en que esos son aniones con oxígeno, pero todo es un anión. En este caso el SO4 es entero un anión, ¿ya? De esto ya habíamos hablado en el fondo, estamos haciendo nuestro resumen. Hablamos de la solubilidad. Si bien nosotros hablamos de solubilidad como el concepto de generar una solución, este fenómeno de solvatación, la solubilidad es la capacidad máxima que puede agarrar o que puede disolver un solvente en relación a la cantidad de soluto, ¿cierto? La capacidad de carga de una solución o la máxima capacidad de soluto que se puede disolver antes de saturarse.
concepto que es muy importante, el concepto de saturación, que es cuando simplemente ya no se puede seguir solvatando más soluto, ¿ya? Perdónme el juego de palabras si es que le suena muy inentendible, pero son así como se ocupan en este contexto. Recuerden que el fenómeno de solvatación es que las partículas de solvente van a rodear a las partículas de soluto. Eso significa que tienen que haber muchas más partículas de solvente en relación a las de soluto. Es como una guerra. Para que rodeemos a un soldado enemigo tenemos que ser varios. Entonces, con eso vamos a tener la primera condición para identificar entre el solvente y el soluto. El solvente siempre está en mayor cantidad. Además, si se va aumentando la cantidad de soluto, ese fenómeno ya empieza a dificultarse y se alcanza la saturación. ¿Ya? Entonces, la solubilidad es la máxima, el punto en el cual ya nosotros podemos disolver todo lo que hay, pero si nos pasamos de ese punto, ya empieza a fallar esta cuestión. ¿Ya? Saturación, dice Génesis, es cuando no se puede disolver más soluto. Tiene toda la razón Génesis. Cada soluto tiene una solubilidad máxima en un determinado solvente. Y es un típico ejercicio que les pone la solubilidad máxima de tal soluto en tal solvente. Y ustedes tienen que hacer una regla de 3 simple para poder calcular cuánto soluto va a aguantar tanto volumen de este solvente. Lo hemos hecho, creo, algún ejercicio de eso. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante, perdóname por hablar tan rápido, es el concepto de equilibrio de solubilidad. Nosotros en nuestro módulo electivo, que ya se viene, vamos a hablar mucho del concepto de equilibrio. En realidad nosotros estamos describiendo unos sistemas que son bien idealizados en el punto de vista del módulo común. Hablamos como de todo o nada, ¿cierto? En realidad la naturaleza no es así. En la naturaleza todo está en equilibrio, y eso no es simple poesía, sino que también es algo que queda comprobado. Cuando uno tiene un equilibrio entre dos estados, por ejemplo el estado soluble o el estado acuoso de un soluto y su estado sólido o como precipitado, vamos a poder definir eso siempre de esa forma que está ahí. En el fondo como una magnitud, un cambio donde se transforma este soluto sólido a este soluto en forma acuosa, y en ese contexto siempre se va a plantear una constante de equilibrio, o se va a poder plantear esta constante que sería el soluto que está disuelto, o la concentración de soluto disuelto partido por la concentración de soluto que no está disuelto, ¿ya? Y así se determina una constante de equilibrio. Como les dije, vamos a profundizar mucho en el uso de constantes de equilibrio en el módulo común. O sea, perdón, el módulo electivo, este es el módulo común. Al que quiera o el que vaya a seguir con nuestro módulo electivo de química, vamos a verlo mucho más adelante, ¿ya? Y vamos a jugar con ellas, y matemáticamente se pueden hacer un par de cositas, ¿ya? Y en una aleación, dice don Víctor Hugo, al 50%, ¿quién vendría siendo el soluto? Entonces dijimos que existían ciertas soluciones sólidas, como por ejemplo las aleaciones. Me pillé un poquito con la pregunta, pero yo les tendría la respuesta que yo debería darle es que para que ocurra una solución tiene que existir el fenómeno de solvatación. Tiene que haber una partícula que sea mayoritaria. Si no, no estamos hablando de una solución. Entonces, a lo mejor una aleación al 50% no la podríamos considerar solución, ¿ya? Por ahí me lleva mi capacidad de inferir, pero por supuesto debe revisar esa respuesta, ¿ya? Pero por favor, siempre que pensemos en soluciones, pensemos en el fenómeno de solvatación. Es súper importante. Ya, hasta ahora, materia vieja, cuestiones que he repetido y que le he dado muchas veces. Le he dado la lata harto rato con esto, pero viene un poquito de materia nueva, un poquito. Por ejemplo, los factores que afectan la solubilidad. La solubilidad, o la capacidad máxima que habíamos dicho que podía disolver un solvente, la máxima cantidad de soluto que podía disolver un solvente, ahí sí, no es estática. Puede cambiar, como por ejemplo con la temperatura. Y nosotros hemos hecho ese ejercicio siempre, desde que somos chiquititos, con el té. No sé si alguna vez ustedes le han echado la bolsita de té al agua helada y se dan cuenta que el té no se tiñe tan rápido, en realidad queda como muy claro. Eso es porque la solubilidad del té, o los taminos, que son una de las moléculas que está ahí dando el color al té, depende de la temperatura. Casi siempre
casi siempre, en la mayoría, gran mayoría de los casos, la solubilidad aumenta con la temperatura. A mayor temperatura tengo mayor solubilidad. ¿Hay excepciones? Claro que sí, pero asumamos esto como regla general que se aplica en la mayoría de los casos. Aquí tenemos, por ejemplo, que el cloruro de sodio en realidad no aumenta tanto con la temperatura, aumenta un poquito, ¿cierto? Ahí tenemos un típico gráfico de temperatura en el eje X por la solubilidad. Si yo aumento la temperatura, fíjense lo que pasa con el sulfato de cobre, empieza a dispararse, ¿cierto? O sea, no sería lo mismo disolver sulfato de cobre a 100 grados que disolverlo o intentar disolverlo a 20 grados, ¿cierto? Es completamente distinto. En el caso del nitrato de potasio la cosa es más drástica aún. A los 40 grados yo tengo una capacidad de solubilización que es mucho mayor que a los 20 grados. Entonces, ¿qué me conviene si tengo que disolver nitrato de potasio? Si mi jefe me dice disuelve el nitrato de potasio, tengo que calentar la cuestión, ¿cierto? Cosa que se hace mucho en el laboratorio. En cambio, el cloruro de sodio, que es súper soluble, que le gusta disolverse, en realidad no hay que calentarlo tanto. De hecho, ustedes si hacen el jueguito de echarle sal al agua fría, igual va a quedar salada, ¿cierto? Entonces la temperatura casi siempre aumenta en mayor o menor medida la solubilidad. Anoten eso, por favor, en su memoria. Otro factor que aumenta la solubilidad es la presión. También podemos aplicar la regla que a mayor presión, mayor solubilidad, ¿ya? Pero, ojo con esto, esto se aplica solo a gases, ¿ya? Si estamos hablando de líquidos, no aplica. Si estamos hablando de sólidos, no aplica. Y ahí tenemos un gráfico donde tenemos presión por solubilidad. En el primero, que es sólido-líquido, la cuestión queda exactamente igual. Si yo le aumento la presión, o sea, me voy hacia allá, la solubilidad no aumenta, pero en el caso de los gases, sí, y bastante. Perdónenme la interrupción. ¿Se podría ver esto con la teoría cinética? Me dice aquí, me siento mucho mejor, que ese es su nombre. Claro que sí, y está completamente correcto. Tiene una lógica esta cuestión. Recuerden que nosotros hablábamos que para que se pueda generar este fenómeno de solvatación teníamos que tener las partículas de solvente rodeándolas de soluto, ¿cierto? Para que se desarrolle esto tiene que mezclarse primero el asunto, tienen que rodearse, tienen que interactuar esas partículas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso anterior del aumento de temperatura? Que yo estoy generando mayor movimiento de las partículas, es decir, que genero mayor interacción y con eso facilito que ocurra la solvatación. ¿Qué pasa con la presión en el caso de los gases? En el caso de los gases las partículas andan más o menos esparcidas por el espacio que ocupan y al aumentar la presión yo las voy juntando, ¿cierto? Al aumentar la presión de un gas lo que yo hago en el fondo es generar mayor cercanía entre las partículas, es decir, facilito el fenómeno de solvatación. Está todo lo correcto, de hecho Don Planck le dice que están relacionadas, esa es la relación. Muy bien, me da gusto que está haciendo ya esa relación, ¿ya? Otra cosa que afecta mucho la solubilidad es la naturaleza química, ¿ya? Y con eso me refiero a que, no sé si lo habíamos hablado, esto lo hablamos, sí, lo hablamos ya en geometría molecular y polaridad molecular. Existían dos grandes grupos de moléculas, que eran las moléculas polares y las apolares, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes a qué nos referíamos con eso? Que teníamos que ver los enlaces, el tipo de enlaces que las conforman y además la geometría de esos enlaces y empezar a sumar vectores. Si no lo recuerdan, por favor, pégale un ojito a las clases de geometría molecular y polaridad molecular, ¿ya? Entonces teníamos esta regla famosa que es lo similar disuelve a lo similar. Si yo tengo un solvente polar, a ese solvente polar le va a ir muy bien con los solutos polares. Y si tengo un soluto apolar, le va a ir súper bien con el solvente apolar, ¿ya? Se van a armar dos equipos súper separados y a eso nos referimos con naturaleza química, ¿ya? Que en el fondo el agua y el aceite no los voy a poder disolver nunca. Yo no puedo disolver un poco de aceite en mucha agua porque no hay interacción, no hay afinidad química producto que el aceite es muy apolar y el agua es muy polar, ¿ya? Entonces a eso nos referimos con naturaleza química. Por favor, yo espero que hayan repasado o que repasen en el futuro cómo saber que una molécula es polar o no, ¿ya?
Aun cuando pueda estar formada de enlaces que son polares, la disposición en el espacio puede hacer que esa molécula sea completamente apolar, ¿ya? Recuerden que había que sumar la fuerza y imaginarse la cuestión en 3 dimensiones. El alcohol se lleva bien con todos, dice don Víctor Hugo, con algunos más que otros, pero sí, tiene ciertas características el etanol, me imagino que usted habla del alcohol etílico, y es que, bueno, los alcoholes tienen casi siempre una cadena hidrocarbonada, que vamos a ver en orgánica, que es apolar, y por un ladito tiene una colita que es muy polar, ¿ya? Aun cuando una molécula chiquitita está como en el punto medio. Entonces puede ayudar a disolver unas de acá y unas de allá. Pero recuerden que no hay nada mejor que un solvente apolar para un soluto apolar. Y no hay nada mejor que un solvente polar para un soluto polar. ¿Ya? A eso nos referimos con naturaleza química. Aquí estaba un cuadrito de esa clase que yo les decía de polaridad molecular, que teníamos un vector resultante producto de todos los tironeos que ejercían los átomos que formaban los enlaces. Cada enlace podía tener su propia polaridad, pero el resultado de ese tironeo de cada uno de ellos va a determinar si la molécula entera es polar o no. Por ejemplo, este que es el metano, tiene puros enlaces polares, pero están todos tirando para lados distintos y al final no me resulta en nada, ¿ya? Así que esta molécula es apolar, ¿ya? Esa suma de vectores corresponde al momento dipolar, efectivamente, de eso mismo estamos hablando, ¿ya? ¿Ya? Que no me cuesta leer su nombre porque se llama, me siento mucho mejor, así se llama él, ¿ya? Me cuesta leerle su nombre porque es muy largo. Entonces, esos eran los 3 factores que pueden determinar la solubilidad. Otra cosa que nosotros tenemos que mencionar es un datito para la PSU. No sé si está explícitamente en nuestro temario, pero sí es muy útil, que es lo que sale allá abajo. Pero a revisar este cuadrito. Nosotros vamos a tener en la naturaleza que la materia está casi siempre mezclada. Es súper raro encontrar las cosas en estado puro. No suele pasar. Y cuesta mucho obtenerla o generar nosotros que las cosas sean puras. Si no, pregúntenle a los narcotraficantes que les encanta que su producto sea puro y pagan mucho dinero por eso. Las cosas normalmente están mezcladas. Tenemos mezclas de sólidos, tenemos mezclas de sólido y líquido, tenemos mezcla de líquidos con líquidos nomás. Y recuerden que las soluciones, o en el fondo una mezcla homogénea. Entonces, es muy importante desde un punto de vista químico encontrar una manera de separar las mezclas. A veces nosotros necesitamos que las cosas anden puras porque las vamos a ocupar o por el fin que a usted se le ocurra. Y es súper interesante tener algo puro. Entonces hay que buscar estrategias para poder separar las mezclas. Y aquí hay varias. Pero a mí me interesa principalmente esta de acá, porque esta se suele ocupar para las soluciones líquidas. Y no solo para las líquidas, se suele ocupar para las soluciones, que es la destilación. ¿Ya? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado la palabra destilado? ¿O la palabra destilación? ¿O destilador? Es simplemente un proceso mediante el cual se pueden separar dos líquidos que están mezclados en base a una diferencia que deben tener. Por ejemplo, el punto de ebullición, ¿ya? Todos los compuestos químicos tienen distintos puntos de ebullición, tienen su propio punto de ebullición. Si yo tengo una uva y esa uva la muelo, voy a quedar con un jugo de uva, ¿cierto? Si ese jugo de uva lo van a atacar unas levaduras o unos microorganismos que generan alcohol, luego, después de un tiempo, yo voy a tener que ese jugo de uva generó etanol, ¿ya? Pero puede tener ese etanol que va a estar mezclado con agua, con azúcar, con un montón de cuestiones. Y eso se llama mosto, ¿ya? Si yo lo dejo ahí un tiempo, eso se va a transformar en vino. El vino es una mezcla de muchas cosas, pero principalmente etanol y agua, ¿ya? El tema es que el etanol tiene un punto de ebullición propio y el agua tiene un punto de ebullición propio también. El etanol ebulle más a una temperatura más baja que el agua. Entonces es súper, pero súper interesante llevar
esta cuestión a la temperatura en la cual ebulle el etanol, pero no alcanzar la temperatura a la que ebulle el agua. ¿Qué va a pasar en ese caso? Voy a hacer que se transforme en gas solamente el etanol y el agua no. Y después, si recupero ese gas y lo enfrío, puedo tener un sistema distinto a alcohol más o menos puro, ¿ya? Y eso, en el fondo, es el mecanismo mediante el cual un juguito de uva que fue fermentado, que se llama vino, se transforma en pisco, que ya no es tan juguito, que ya no es tan dulcecito, que no tiene tanta agua y tiene mucho, mucho más alcohol, ¿ya? De hecho, lo habíamos hablado alguna vez que ese porcentaje, el vino tiene un 12% del grado alcohólico, es un porcentaje, una concentración volumen-volumen. El pisco, que viene del mismo origen, tiene un porcentaje volumen-volumen de 40%, por eso es tan fuerte. Por eso la gente lo mezcla con bebida, porque si no es muy pesado, es mucho alcohol, ¿ya? Entonces el vino pasa por un proceso de destilación para transformarse en pisco. Por eso estos se llaman destilados y los otros se llaman fermentados, aun cuando ambos fueron fermentados en algún momento. Y este es el sistema que yo le estaba hablando. Esto que yo le estaba chamullando, que ustedes se lo tenían que imaginar, aquí está puesto en el monito, que va a desaparecer de acá. Chao. ¿Ya? Tenemos en el primer matraz, no sé si lo ven, un matraz redondo, donde hay una mezcla. Tiene un termómetro y tiene un mechero abajo. Yo voy a calentar esa mezcla para alcanzar el punto de ebullición de uno de los componentes que es el que me interesa separar. Entonces, ese punto de ebullición yo lo alcanzo y se me va a evaporar un solo componente. Va a empezar a ebullir y voy a tener este componente en forma de gas. Entonces se va a empezar a arrancar por acá para ir recorriendo este tubito, que es un sistema de destilación. Cuando llegue a este lugar donde dice hay un refrigerante, que casi siempre es agua, va a bajar su temperatura porque hay un refrigerante, entonces va a volver a estado líquido, pero voy a tener solamente el componente que en un principio hizo ebullición. Entonces, en el primer frasco, que era el redondo, yo voy a tener una mezcla, y en el segundo voy a tener el compuesto que ebullió primero, de forma más o menos pura, o mucho más pura al menos, o mucho más concentrada que en el primer caso. Se hace esto con un montón de cosas, no solo con el alcohol. Para los que les gusta, ocupan el alcohol como centro de su vida. También se ocupa para el petróleo, para poder obtener los distintos derivados del petróleo. También se ocupa con el aire. Con el aire, ¿sí? Pues ustedes saben cómo, por ejemplo, se obtiene un tanque de oxígeno. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podría yo hacerlo para fabricar un tanque de oxígeno? ¿Cómo lo hace la compañía que vende oxígeno para obtenerlo en estado puro? Y es mediante un proceso de destilación, que es mucho más complicado, sí, pero que es destilación. ¿Ya? En el cuadrito de aquí está explicado lo que yo les acabo de mencionar. Recuerden que está disponible su PowerPoint para que lo vea y lo lea. Yo no lo voy a leer ahora. ¿Se puede destilar muchas cosas? Ah, mire, lo mismo aquí yo estaba hablando. Gases como el oxígeno y el nitrógeno, cuando venden esos tubos de oxígeno, en realidad se llevó a cabo un proceso de destilación de la mezcla de aire. También se puede destilar un gas. ¿Ya? ¿Qué más se puede destilar? Bueno, agua. Alguien decía agua destilada. Efectivamente, si yo aquí pongo agua potable, el agua potable tiene iones, tiene un montón de cuestiones. Si yo agarro agua de una vertiente, por ejemplo, por muy bonita que se vea en la foto, en realidad viene mezclada con un montón de cosas. Puede tener sedimentos, puede tener muchas cosas. Entonces, al hacer pasar ese agua que está mezclada por este proceso de destilación, yo debería tener aquí agua mucho más pura. Aun cuando no es la más pura, ojo, en el laboratorio se ocupan otro tipo de aguas. ¿Ya? Y hablando de laboratorio, yo aquí les metí el cuento que esto era un frasquito y que este otro también es un frasquito, cosa que efectivamente lo son, pero en realidad no se llama así, ¿cierto? Y es muy bueno que en la PSU tengamos un poquito de background de laboratorio, ¿cierto? Que podamos saber de qué nos hablan cuando nos ponen en un ejercicio en un matraz el Ermeyer o nos ponen nombres raros con respecto al equipamiento. Hay un objetivo de la PSU, del DEMRE, del temario, que está explícitamente puesto, que hay que manejar un poquito el tema del material, ¿ya? Tenemos distintos vasitos. El vaso más común es el vaso precipitado, que está ahí, que no tiene mucha gracia porque es un vaso que tiene como una hendidura, como una parte de la boca del vaso tiene una hendidura para que el agua caiga por ahí. Y es mucho más simple y mucho más útil.
El frasco es simplemente eso, un frasco que siempre tiene tapa, que es cónico y que se puede apoyar. El tubo de ensayo, yo imagino que ustedes lo han visto, que es largo, casi siempre caben como 10 ml o algo así, dependiendo del tamaño, pero son largos y no se apoyan solos, ¿cierto? La gradilla donde yo dejo los tubos de ensayo, hay un mechero, la probeta, que es un tubito en el cual yo voy midiendo la cantidad de líquido que meto dentro, el microscopio, que ya lo hemos explicado mucho en biología, los soportes, los cuentagotas, que es un gotario, nada más que eso, la báscula o balanza, donde yo peso o maso. Alguien la otra vez me habló por una red social para decirme que yo estaba muy equivocado al ocupar la palabra pesar cuando en realidad lo que estoy haciendo es masar. Tiene toda la razón. Cuando uno obtiene la masa de un compuesto o de una sustancia, estoy masando. Aun cuando ese verbo a veces no me lo reconoce el Word cuando hago trabajo, ojo ahí. Pero estoy obteniendo la masa. El peso, recuerden que es una fuerza que se multiplica por la gravedad y todo ese show. Así que ocupamos la palabra pesar de forma media responsable, casi todos en el punto de vista químico. ¿Ya? Así que la persona que me dijo eso tenía razón. Yo se lo dije por las redes sociales que me habló también. El embudo es un embudo, nada más que decir. Un matraz aforado. El matraz aforado puede contener un gran volumen aquí, en esta zona redonda, y tiene una boquita que es más delgada, como un cuello de botella bien largo, en el cual hay una marca que me indica el volumen exacto. Es decir, que si este matraz aforado es de 10 ml, por ejemplo, aquí yo voy a tener una rayita que me marque los 10 ml. Y siempre va a ser el lugar más delgado para aumentar la exactitud de la medida. ¿Ya? Es súper importante que esta cuestión sea en el punto delgado. Si estuviera aquí, la rayita sería menos exacto. La espátula, el mortero, que es la misma cuestión que ocupan en la cocina a lo mejor para moler el ajo, es lo mismo. ¿Ya? Las gafas de seguridad, que son muy importantes en su laboratorio, y el matraz Erlenmeyer, que suele aparecer en nuestras preguntas de PSU, que es un matraz, un frasco, que es como un cono. Ese cono, esa forma permite que uno pueda agitarlo y que no se caiga. ¿Ya? Así de sencillo. Así que esta cuestión es básicamente el material que se ocupa. ¿Por qué yo les paso esto? Yo sé que a algunos de ustedes, a la mayoría de ustedes a lo mejor no están ni ahí con trabajar en un laboratorio. No les recomiendo que lo hagan. No ven la luz del sol en todo el día. Se enteran por la noticia que llovió. Así que los que no trabajen en el laboratorio, se los digo esto porque a veces aparecen los ejercicios. Los encabezados te explican, en un matraz el Lermeyer se ocupó tanto volumen y uno de repente queda medio colgado. Así que no es la idea. ¿Ya? Y que nos falta por mencionar la famosísima, la querida, la más utilizada, la número uno, la mejor, la CB igual CB. La fórmula maestra que nosotros vamos a ocupar aquí para resolver ciertos ejercicios donde no se altere la cantidad de soluto. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso, acuérdense de esta cuestión. Acuérdense de esta forma, créanme que la van a ocupar. Y eso fue entonces nuestro módulo desde disoluciones. ¿Ya? Súper importante que lo tengan presente. Vamos con un ejercicio. Vamos con un ejercicio. Modelo de Henry oficial. Si en el siguiente esquema se muestra un procedimiento experimental, ¿les parece conocida esta imagen? Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El matraz 2 contiene después de un tiempo una mezcla heterogénea. El matraz 2 contiene después de un tiempo mayoritariamente agua líquida. Es imposible separar el cloruro de sodio contenido en el matraz 1 porque es una mezcla homogénea. A medida que transcurre el tiempo disminuye la concentración de la solución contenida en el matraz 1. O la concentración de la solución contenida en el matraz 2 al término del experimento es mayor a la concentración de la solución contenida en el matraz 1. ¿Qué me dicen ahí? Por ahí me dice Daniela que el profe ama esta fórmula. Es muy útil, me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Sí, siento, hay cierto cariño. Aunque a mí no me gustan las fórmulas, pero ella es una excepción. Ella está dentro de mi corazón. Casi todos se fueron por la B de bello. El matraz 2 contiene después de un tiempo mayoritariamente agua líquida.
En el matraz 1, donde yo tengo una mezcla, tengo una solución acuosa de cloruro de sodio, es decir, que tengo una mezcla de agua y de cloruro de sodio. Cuando esta cuestión empieza a calentarse, porque el calefactor de ahí está encendido, voy a ir subiendo la temperatura gradualmente hasta que alcance uno de los puntos de ebullición de algunos de esos dos componentes, o el agua o el del cloruro de sodio. ¿Cuál primero? ¿Se acuerdan que una de las características de los compuestos iónicos era que tenían unos puntos de fusión y ebullición pero lunáticos, dementes, como 600 grados, para poder llegar al estado líquido recién? ¿Cierto? No es lo mismo que esté esto disuelto que esté en estado líquido, por eso se pone acuoso, ¿cierto? Entonces, sí o sí, se va a alcanzar primero el punto de ebullición del agua. Entonces va a llegar a una temperatura en la cual va a ebullir el agua, pero el cloruro de sodio no. Va a empezar a circular agua por el sistema, por el tubito, y este agua que ya es vapor de agua va a pasar a esta zona donde empieza a bajar hacia la derecha, y ahí se va a empezar a enfriar y volver a ser agua líquida, pero ya sin el cloruro de sodio. Entonces el matraz 2, después de un tiempo, va a contener mayoritariamente agua líquida. ¿Ya? Alternativa B, casi todo es correcto, me parece muy, pero muy bien. ¿Ya? B. Otra pregunta. Se dispone de dos matraces. Ahí está un matraz. ¿Qué matraz es ese? Matraz de Erlenmeyer. Con igual volumen de agua, a uno se le agrega benceno, que es el que está allá, y al otro se le agrega fenol, que es re parecido, pero no es exactamente igual. Tal como se muestra la siguiente figura. Al cabo de un tiempo, y después de una breve agitación, se observa que el agua no disuelve el benceno, pero sí al fenol, formando una mezcla homogénea, en este caso. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones contiene la explicación correcta de este hecho? Y ahí la leen ustedes porque yo ya leí la media pregunta. ¿Cuándo vamos a aplicar termodinámica en el lectivo? Pues falta para eso Krista. A lo mejor está en el colegio y lo quiere ver ahora. Falta, pero está la clase del año pasado. ¿Cuántas clases quedan del plan común? Vamos en la 15, quedan como 5 clases, ¿no? ¿De qué manera puede hacer que el cloruro de sodio desaparezca? Desaparecer nunca. ¿A dónde lo quiere mandar? Ahí, no sé. Ese experimento, me dice María, se pone siempre de ejemplo en el laboratorio. El anterior, efectivamente, se suele hacer. ¿Ya? En los ensayos dice Millaray que le ha costado entender el tipo de pregunta. Lo más difícil de esta pregunta suele ser el comprender, ¿ya? El identificar claramente qué fenómeno es el que está ocurriendo. Así que hay que estar ahí muy atentos. Casi todos se fueron con la C. ¿Ya? Dice, el agua es capaz de disolver al fenol por su compatibilidad estructural. ¿Se acuerdan que habían 3 factores que podían afectar la solubilidad? Una era la temperatura, que en este caso no nos informan que sea distinta. El otro era ¿qué era? La presión, que aquí tampoco sabemos que es distinta y aparte era solo en gases, en este caso el líquido. Y el otro era la estructura química o la naturaleza química, que era la polaridad de el solvente y el soluto. Recuerden la regla de lo similar disuelve lo similar. En el caso del agua, nosotros sabemos que es un solvente polar, ¿ya? Así que el solvente sí o sí es polar. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a llevar súper bien con los solutos que sean polares. El benceno, aun cuando es una molécula que está formada por enlaces polares, en realidad esos enlaces están tirando de forma simétrica en todos lados. Esa molécula es muy, pero muy requete contra apolar. Entonces por eso no se lleva bien con el agua no lo disuelve y no hay ninguna posibilidad de que esa cuestión se entre en una disolución completa, ¿cierto? Por otro lado, el fenol, que es súper parecido, tiene un grupo ahí que es un hidroxilo, un OH, que lo que está haciendo es generar un polo. Está tironeando los electrones para allá de forma asimétrica, dejando esta molécula con un polo negativo hacia arriba, es decir, lo transforma esta molécula en una molécula polar. Y polar con polar se llevan re bien, así que es súper importante que tengan el tema de la afinidad estructural. Alternativa C. Estamos casi todos bien ahí. Hay alguien escribiendo cositas que nada que ver en el chat. No, bueno, cada uno tiene que hacer lo que quiera con su tiempo. En el siguiente gráfico se muestra el grado de hidratación
de un tipo de legumbre en función del tiempo, pero a distintas temperaturas cuando es sumergida en agua. Al respecto del gráfico, ¿qué se puede deducir? Y ahí tenemos las siguientes alternativas, ¿ya? El asunto es que esta es una típica pregunta donde lo único que hay que hacer es interpretar un gráfico. Al resto no se distraiga por lo que diga el amigo acá, pues sí. Te están estudiando, pues. Siempre hay un compañero que anda en cualquier cosa. ¿Qué me dicen acá? Hay que simplemente deducir qué está pasando en este gráfico. ¿Cómo recomiendo yo analizar los gráficos? Partir por los ejes. ¿Qué me dice el eje X? Me dice el tiempo. ¿Cómo va aumentando el tiempo en el fondo, el transcurso de este experimento? El eje Y me dice el grado de hidratación. Es decir, que hay una relación entre el tiempo y el grado de hidratación, pero además hay distintas curvas dependiendo de la distinta temperatura en la cual se midió esto. A mayor temperatura, es decir, a los 50 grados Celsius, se alcanzó un mayor grado de hidratación. ¿Ya? Entonces vamos viendo las alternativas. Chiquillos, les recomiendo, ojo, cuando tengan un gráfico, es súper importante que la información que está en las alternativas esté en el gráfico. ¿Ya? De repente le ponen cosas que son súper lógicas en las alternativas, pero no tienen cómo saberlas a partir del gráfico. Así que, por favor, pónganle atención. ¿Ya? La legumbre desprenderá agua hacia el exterior hasta lograr un estado de equilibrio entre los medios. ¿Cómo sé eso yo? ¿Cómo sé lo que pasa dentro de la legumbre a partir del gráfico? No tengo cómo. En un determinado lapso de tiempo aumenta el ingreso de agua hacia la legumbre con el incremento de la temperatura. Por ahí sí. Ya casi todos van por la B. ¿Qué les parece la B? En un determinado lapso de tiempo aumenta el ingreso de agua, el grado de hidratación de la legumbre, que es lo que está mostrando el eje Y, con el incremento de la temperatura. Creo que me está mostrando las distintas líneas de este gráfico. Así que es así. Toda la información de esto está en el gráfico. Era simplemente entender los ejes y entender las distintas curvas que están dibujadas en él. ¿Ya? Acuérdense de ese consejo, que la información que se desprende en las alternativas salga del gráfico, que no se cree de ningún otro lado, aun cuando pueda ser cierta. Si es que no está en el gráfico, no sirve. Vamos con esta. ¿Cuántos gramos de azúcar están contenidos en 400 mililitros de una solución acuosa? Y ahí está su densidad, 1,5 gramos por ml al 8% de masa de azúcar. ¿Qué me dicen acá? Me preguntan por una concentración que es masa. Son 8% de masa sobre la masa de la solución. 8% de la masa del soluto sobre la masa de la solución. Tengo yo la masa de la solución informada aquí. Me dicen 400 ml, que es el volumen. Yo necesito la masa. ¿Cómo puedo obtener a partir de un volumen una masa? Y aquí está la clave. Densidad. ¿Se acuerdan del famoso análisis dimensional donde yo partía con siempre, planteaba una igualdad a partir de, en el fondo, esa definición que está ahí, que es la densidad? ¿Cierto? Yo decía, vamos a hacerlo al principio, 1,5 gramos es exactamente lo mismo que decir 1 ml de esta solución. 1,5 gramos partido por 1 ml significa que 1 ml es la misma cantidad de sustancia que 1,5 gramos de esta solución en particular. Entonces, ahí Víctor Hugo ya me dice la regla de 3, tranquilains, allá vamos. Yo puedo plantear con esto una división, ¿cierto? En la cual voy a estar dividiendo, en el fondo generando un factor de conversión que no me va a alterar la cantidad de solución, en este caso. Entonces, si yo pongo 400 mililitros y hago lo siguiente, generar un factor de conversión a partir de esto, en el que armo 1,5 gramos partido por 1 ml, ¿cierto? Al estar agarrando una igualdad y ponerla como fracción, yo estoy en el fondo multiplicando por
1, ¿cierto? Ahí quiero que me sigan, si no vayan de vuelta a la clase de análisis dimensional. El resultado de esto va a ser, se me van a ir los ml aquí eliminados, tachados, cortados por el samurái. Entonces, el resultado de 400 por 1,5 me da 600 gramos. ¿Ya? Entonces, esa es la masa de la solución. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? El tema es que me dicen cuánto gramos de azúcar tengo que poner para que el 8% de la masa de esto sea azúcar. ¿Ya? Entonces, el 8% de 100 es 8. Y ahí aplicamos la regla de 3 simple que era la que me decía don Víctor Hugo. El 8% de 100 es 8. ¿Cuánto vendría siendo el 8% de 600? ¿Cuánto me da esto? Tendría que multiplicar. Yo lo haría más fácil, multiplicar 8 por 6, 6 por 8, 48, alternativa D. ¿Están de acuerdo conmigo? Alternativa D. Si necesitaba el 8 gramos para 100 gramos de solución, para tener el 8%, para tener 600 necesito multiplicar todo esto por 6. Alternativa D, 48 gramos. Peguen una revisada esto, por favor, me interesa aquí análisis dimensional, que ya sepan hacer esto. Primero transformar los 400 ml y la densidad en la masa. Y después de eso que ustedes pueden resolver el tema de la concentración. ¿Ya? Vamos con esta pregunta. La siguiente tabla presenta valores de solubilidad de bromuro de potasio y yoduro de potasio a diferentes temperaturas. Y ahí está la solubilidad de cada uno de ellos a distintas temperaturas. Gramos de soluto en 100 gramos de agua para ambos casos. De acuerdo a la siguiente tabla, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una clasificación correcta para los sistemas 1 y 2? Me decía Don Planck, ¿y si no estaba en masa-masa? Bueno, entonces yo tengo que ingeniármelas para poder convertir hacia la unidad de concentración que me estén pidiendo. ¿Ya? Necesito algún dato, la masa molar, por ejemplo, si yo quisiera transformar a la molaridad. O si hubiese sido masa-volumen, ahí hubiese servido lo que ya había. Me pregunta Don Jonathan si no es necesario ocupar la fórmula de la glucosa. No, no, porque en este caso el porcentaje masa-masa era gramos partido por gramos. No necesitaba saber la masa molar o la fórmula para saber la masa molar porque me da lo mismo la cantidad de moles. Simplemente quería ver cuántos gramos de glucosa estaban en 100 gramos de solución completa. ¿Ya? Aquí tenemos informados en el fondo una tabla, podría haber sido un gráfico también, donde me dice la solubilidad en relación a la temperatura de dos compuestos distintos. Y me plantean una cantidad de gramos de cada uno de los compuestos a distinta temperatura. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 100 gramos de, vamos por el primer caso, 100 gramos de este bromuro de potasio en 100 gramos de agua a 80 grados Celsius, tengo que ir a la tabla para ver qué es lo que pasa a 80 grados Celsius. Y lo que me dice este concepto de solubilidad, recuerden que era la máxima cantidad de soluto que me aguanta esta solución, es, lo que me dice esta tabla, es que a 80 grados Celsius los 100 gramos de agua me van a aguantar un máximo de 100 gramos de soluto. Y hay 100 gramos de soluto también en este sistema, así que estamos justo en el punto de saturación. ¿Ya? El primer sistema se encuentra saturado porque se encuentra justo en el punto de saturación. Si no hubiésemos pasado, estaríamos sobresaturados, y si lo estuviéramos más abajo, sería insaturado. Estamos justo ahí en el punto de saturación. ¿Ya? Vamos con la siguiente. El sistema 2 dice que hay 190 gramos de yoduro de potasio en 100 gramos de agua, pero a 20 grados Celsius. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a ver qué pasa a 20 grados Celsius. ¿Qué pasa a 20 grados Celsius para el yoduro de potasio? Tengo que, en el fondo, lo que más me aguanta la solubilidad máxima de yoduro de potasio en los 100 gramos de agua es de 145 gramos. ¿Y cuánto le estoy poniendo aquí? 190. ¿Qué pasó? Me pasé, le puse más, sobresaturé el sistema,
así que el sistema 2 se encuentra sobresaturado. Si el primero estaba saturado, busco la alternativa correcta, que sería la alternativa E. ¿Ya? Por ahí dice Daniel, algo muy importante, que lo entiende, pero que al principio se enreda. La dificultad de este ejercicio, creo yo, bueno, es primero que nada preguntarles por el concepto de solubilidad, que yo me imagino que ustedes lo pueden dominar si es que ven en esta misma clase, o la clase anterior. Pero el planteamiento del ejercicio es el que complica. Yo le estoy leyendo la pregunta rápido y estoy tratando de presionarlo un poquito. La idea es que ustedes encuentren en la PSU la forma de leer esto tranquilamente, no lento, pero sí tranquilo, y resolverlo comprendiendo. Ahí está la dificultad de la cosa, hay que practicar en eso. Yo les pongo un poquito de presión y los leo rápido para que vayamos practicando, mejorando. Hay que ponerle presión a la cosa. Los compuestos 1, 2 y 3 presentan los siguientes puntos de fusión y ebullición, y ahí están planteados cuál es el estado físico de cada uno de estos compuestos a temperatura ambiente. Entonces, esta pregunta es la que vamos a dejar pendiente para la próxima semana, para que la vayamos viendo. Igual nos quedan más preguntas pendientes. Traía harta pregunta hoy día. Sáquenle un pantallazo y quiero que la revisen para que la podamos conversar. No es tan difícil, es simplemente, a mí sé que estoy tapando, es simplemente ir ubicando la cosa en una curvita que puede ser bastante rápido. Ya muchachos, pantallazo, ahí está. Los dejo. Esto vimos hoy y esto vimos en nuestro módulo de disoluciones. Les encargo, por favor, que revisen esto, un tema súper importante para la PSU. Vimos un resumen pequeño, vimos los factores que afectan la solubilidad, eso lo vimos hoy, destilaciones y el material del uso en el laboratorio. ¿Ya? ¿Cuándo habrá otra clase? ¿La próxima semana? Debiera ser. Sí, de química al menos, de biología vienen 10 minutos más. ¿Ya? Que estén muy, pero muy bien. Les encargo revisar este tema. Les encargo, por favor, este tema para nuestra PSU. Es súper importante. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que esté bien. Chau, chau.